tema de la tarde? Muy bien, el tema de hoy, hermanos, es ¿cómo lo podemos titular? Se trata de la unión de las leyes civiles y las leyes religiosas. De esto hablamos un poco en el departamento de varones, cómo se están uniendo las leyes civiles con las leyes religiosas. Y pues quizás así titulando este tema, la unión de las leyes civiles con las leyes religiosas. Y bueno, brevemente les daré una información sobre... Esto es para que nos vayamos dando cuenta, hermanos, de que todo lo escrito en la bendita palabra de Dios se va a cumplir y se está cumpliendo tal cual como está escrito. Solo como les decía, ¿cómo podemos, la Biblia no nos detalla, no nos da detalles de cómo van a suceder las cosas, solo nos dice que van a suceder. Y entonces la tarea de cada uno de nosotros es prestar atención a lo que pasa alrededor del mundo. ¿Se acuerdan qué dice segunda de Pedro 1:19? Tenemos la palabra profética Tenemos más también segura. la palabra profética, la cual hacemos bien en estar como atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Muy bien, entonces estamos viendo ahorita que se están confabulando las naciones del mundo para estar en contra de la palabra de Dios. Recuerdan que el espíritu del anticristo está ya gobernando en la tierra, mis hermanos. Y recuerden que decía que ese espíritu se va a poner en contra de ¿qué? De todo lo que se De llama todo Dios. lo que se llama Dios. O sea, estas leyes que se legislan en los gobiernos van en contra totalmente de Dios. Y tenemos que entender entonces cómo es esto. Porque ahora, hermanos, la iglesia y el Estado están unidos. ¿Sí? Ya no es de que cada gobierno puede decidir si abre o cierra relaciones con la iglesia, ¿no? Ahora, por medio de este señor que acaba de fallecer, don Francisco II, don Francisco I, él impuso la Agenda 2030 en el 2015 y abrió la relación iglesia-estado de todas las naciones. Por eso ahora la iglesia y el Estado están juntos. Y ahorita veíamos con los varones que ese personaje va a tener aspecto de ¿qué? De cordero, pero hablará como el dragón. Eso de hablar significa legislar leyes en contra de Dios. Así que brevemente, miren, por ejemplo, leyes que restringen o prohíben la posición o distribución o lectura de la Biblia. Esas restricciones suelen formar parte de leyes más amplias que limitan. Esto no es parte del tema, es solo información y ahorita empiezo el tema. Entonces, estas son partes de leyes más amplias que limitan la libertad religiosa o prohíben el proselitismo. ¿Saben lo que es el proselitismo? Sí. Evangelizar, buscar seguidores de Cristo. El proselitismo de religiones minoritarias, los países donde se ha reportado la existencia de tal. Mis amados hermanos, en este sermón trataremos de entender cabalmente el conflicto que se avecina tocante a las leyes civiles que se están legislando en casi en todas partes del mundo, en todos los países, que juntamente con las leyes religiosas se han propuesto, ¿sí?, unirse para estar en contra de la bendita palabra de Dios. Esto desde luego ya estaba escrito, hermanos, ya estaba escrito, pero no detallado. Allí es donde entra nuestro intelecto que Dios nos dio. Recuerden que a nosotros, la iglesia, nos es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Entonces, con ese misterio podemos nosotros saber y conocer estas cosas. Y esto, hermanos, no creo que se tarde mucho, ya que en estos días pasados, las Naciones Unidas, no en días pasados, meses pasados, las Naciones Unidas se han declarado en contra de la iglesia evangélica. No en contra de la iglesia católica, en contra de la iglesia evangélica. ¿Y por qué creen? Porque según la iglesia evangélica, en su Biblia, específicamente, la carta a los romanos habla, según ellos, de discursos de odio. ¿Por qué discursos de odio? Porque ahí habla del homosexualismo, de la lesbiandad, de todos aquellos que le dieron gloria a la creación antes que al creador. Y es lo que estaban haciendo en las lecturas de la escuela sabática anteriores, ¿se acuerdan? Que le estaban dando más auge a la creación que al creador. Sí. Se nos
estaban diciendo inclusive que sembráramos arbolitos, que cuidáramos de la creación y todo eso. No, hay que cuidar de esta creación. El tema que les di a mediodía, ¿de qué se trataba? De cuidar el templo. De reedificar el templo que somos nosotros, no el templo material, sino el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, ¿sí? Bueno, entonces mis hermanos, aunque aparentemente están o son de Dios aquellas personas, pero todo lo anterior en la realidad solo tratan de derribar los planes de Dios, que no van a poder, desde luego, ¿no? Eso es lo que debe de cabernos a nosotros de satisfacción y de seguridad, que nadie va a poder deshacer los planes de Dios, ¿sí? Por eso dice Dios, pretenden burlarse de mí, dice, al final de los tiempos yo me burlaré de ustedes. Yo me burlaré y me reiré de ustedes, de aquellos que pretenden deshacer los planes de Dios. Empezaremos por recordar quién está en nuestra contra. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Apocalipsis 12, 17. Sitúense ahí, se los leo para ahorrar tiempo. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Apocalipsis 12, 17. Dice de esta manera la palabra de Dios. Entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Me parece que en el Apocalipsis 13, 12, me parece, dice, he aquí, ¿qué? La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Sí? Entonces, el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Se enojó contra la iglesia porque no pudo derribar a la iglesia, porque la iglesia es sostenida por Cristo Jesús. ¿Lo creen por fe, hermanos? Esa es palabra de Dios. No pudo derribarla, se enojó y fue a hacer guerra en contra de los hijos de Dios. Por eso es que ahora muchos han argumentado, pues yo estaba en el mundo y me iba re bien, y ahora que estoy en la iglesia me está yendo re mal. Bueno, pues date por bienaventurado, dice el Señor, bienaventurado, o sea, bendito aquel que sufra por causa de mi nombre. Pero eso, los que no conocen de la Biblia, eso lo consideran como una locura. No lo pueden entender. Nos llaman locos. Así es, dice ese texto, ¿verdad? ¿Cómo dice ese texto? Bueno. El hombre natural, en unas Biblias dice el hombre animal, dice el hombre natural no percibe ni entiende las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces para muchos si sufres es que, igual que pensaban los judíos en aquel entonces, acuérdense cuando le preguntaron a Jesús, varias gente le preguntaron, oye Señor, ¿quién pecó para que naciera ciego? ¿Él o sus familiares o sus padres? Ahí malentendían, esa era con la mente humana. Jesús les dijo, no, ninguno pecó de los dos. Ninguno, ni la familia, ni sus padres de él, ni él. Entonces, ¿por qué nació ciego? ¿Y se acuerdan ustedes para qué nació ciego? Para que se manifestara. Para que se manifestara la gloria de Dios. Porque ahí mismo Jesús sanó a ese ciego y le dio la vista. Así mismo en nosotros, hermanos, cuando sufrimos por causa del Evangelio, nos debemos de dar por bienaventurados. Que nos vituperen, que nos ofendan, que hablen de nosotros calamidad y media, mintiendo, dice la Biblia. No te preocupes, no te preocupes, ora por tus enemigos, pide por ellos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, tu enemigo tiene sed, dale de beber, y asco al de fuego amontonará sobre su cabeza. Así que esas son las recomendaciones bíblicas, hermanos, que son las que siempre les doy a ustedes. Así que desde el origen de la gran controversia en el cielo, cuando el propósito de Satanás consiste en destruir la obra de Dios, desde que el enemigo Satanás fue lanzado del cielo a la tierra, ya no se halló lugar para él allá. ¿Por qué? Porque era pecador y nada de pecado puede estar ante la presencia de Dios. Entonces Satanás ha querido destruir los planes de Dios, y para realizarlo se rebeló contra nuestro Creador. Como les digo, fue expulsado del cielo. Continúa la misma lucha en la tierra, hermanos. Por eso se enojó el dragón y vino y hizo hacer guerra contra los hijos de Dios. Y eso mediante engañar a los hombres para inducirlos luego a que transgredan la ley de Dios. Eso es lo que nos van a
recomendar nuestras amistades que no son de la iglesia. Tus amistades te van a recomendar, no, ¿a qué vas a la iglesia, hombre? No vayas a perder el tiempo ahí, pues, ¿a qué vas? Total, como en los tiempos del Antiguo Testamento le decían a los hijos de Dios, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? No, que viva a venir y que todo. Así me piensan ahora muchos. ¿Dónde está tu Dios? ¿No que va a venir pronto? Mi Dios donde quiera está. Así es, así es. Entonces, mis hermanos, vamos a ver qué dice Santiago capítulo 1, verso 25. Santiago capítulo 1, verso 25. Dice de esta manera la palabra de Dios. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién lee el verso 24? Es importante que va con esta. El verso 24, ¿quién lo lee? Santiago 1:24. Santiago 1:24. Adelante, hermana Silvia. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Amén. Así pasa a veces nosotros, hermanos. Lo que está hablando hermana Silvia es de que dice que una persona que se veía en un espejo y se iba fuera del espejo, con el tiempo se le olvidaba cómo era yo, porque antes no había tantos espejos como ahora, ¿no? Asimismo, el que entra al Evangelio y aprende de la Biblia y luego se sale de la iglesia, se va al mundo de nuevo, no va a recordar lo que aprendió. Y eso es propósito de Satanás, sacarte de la iglesia, por todos los medios habidos y por haber, ¿eh? Entonces debemos de tener mucho cuidado en ello. Dice no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Y persiguió su objetivo siendo conseguido tratando de hacer a un lado toda la ley o derribando uno a uno sus mandamientos y su palabra bendita. Así que el resultado será siempre el mismo. El que transgrede un mandamiento, ¿qué pasa? Se hace transgresor de todo. Los transgrede todos. Por eso las demás denominaciones dicen que por amor ya no van a robar, por amor ya no van a mentir, por amor ya no van a causar daño, por amor no van a desear a la mujer de su prójimo. Pero cuando les preguntas por amor qué van a hacer con el cuarto mandamiento, no saben qué hacer. ¿Ni saben cuál es? Ni saben cuál es. Entonces, transgreden el cuarto mandamiento, transgredieron todos los mandamientos. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificar, los 6 días trabajarás, harás toda tu obra, pero el séptimo día es de Jehová tu Dios. Hoy es el séptimo día, sábado. Por eso Dios pide que nos reunamos el sábado, no el domingo. ¿Sí? Bueno, y se llama Arturo. Es lo que le iba a decir. Bueno, se llama Arturo. Muy bien, sí, es que nosotros lo conocimos con su apodo, no con su nombre. Pero ahora ya conocemos su nombre. Bueno, entonces se hace transgresor de toda la ley de Dios, o sea, del decálogo. Dice Santiago capítulo 2, verso 10, Santiago 2:10, dice de esta manera, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley, o sea, todos los mandamientos, y ofendiere en un punto, o sea, en un mandamiento, es culpable de todos, o sea, de todos los mandamientos. Así que entonces en su afán por desacreditar los preceptos divinos, el enemigo Satanás pervierte las doctrinas de la Biblia, que es cuando los hombres empiezan a decir, no, es que no es así, es así. No, es que lo que dice la Biblia, ese es el parteaguas de todo, esa es la base que nos debe de regir. Y no es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que me dijo fulanito, sutanito, manganito, ¿no? Por eso les he dicho, aunque el pastor lo predique, chéquenlo en la Biblia. No se queden con lo que el pastor predica, chéquenlo en la Biblia. Entonces surgieron errores en la fe de muchos, ¿sí? De muchas personas que profesaban creer en las Santas Escrituras. Y el último gran conflicto entre la verdad y el error no es la última batalla, hermanos. La batalla sigue en contra del mal. Pero espérense, la batalla no es nuestra. No es con espada. ¿Qué dicen los más? Ni con ejército. Sino con su Santo Espíritu. Amén.
O sea, las batallas las gana nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Amén. Él es el que gana las batallas por nosotros. El mal ya fue vencido. Cuando les digan por ahí, no, es que hay que luchar contra el mal, contra Satanás. Satanás ya fue vencido, hermanos. Fue vencido por Cristo Jesús en la cruz. Dice la Escritura que Jesús recuperó el imperio de la muerte que tenía Satanás. Amén. Así que ahora el mal ya fue vencido, hermanos. Y Dios pelea nuestras batallas. Amén. Que no nos engañen, que nosotros hay que luchar con... Decía una amiga de mi esposa, Raquel, decía una amiga de ella, que ya se quería morir para ir a luchar con Cristo, para el mal. El mal ya fue vencido, hermanos. Entonces, con respecto a la ley de Dios, en esta batalla, estamos entrando ahora, muy bien. Es la que está librando, la batalla que está librando la ley del hombre y las leyes de los humanos, los preceptos contra los preceptos divinos de Dios. O sea, esa es una guerra que están librando los hombres con las leyes de Dios. Recuerden qué pasó en el diluvio, ¿no? Dijo Dios, ya no contenderé más con el ser humano, porque el ser humano siempre tiende a lo malo, lo malo. Y sigue hasta ahora, hasta la fecha. Nomás que ahora dijo Dios, puso un arcoíris y dijo, ya no los volverá a destruir con agua, ahora va a ser con fuego. ¿Sí? Así que entonces, los preceptos divinos de Dios entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y la traición. Vamos a ver qué dice Marcos 7, 5 al 7. Marcos capítulo 7, versos 5 al 7. Y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Verso 6 dice, y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí. Así les decía Jesús a aquellos escribas y fariseos. Espero no lo diga de nosotros también, hermanos, de que adoramos a Dios con la boca, pero nuestro corazón está muy lejos de Dios. Muy lejos de Dios. Luego la palabra fuerte, hipócrita. Amén. En vano, dice, en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Sí? Ahora vamos a leer ahí mismo otro texto en 2 de Timoteo. Fue Marcos 7, 5 al 7. Marcos 7, del Marcos 5 al 7, 7. 5 al 7. Pero ahora vamos a leer otro en 2 de Timoteo 4, 2 al 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 2 al 5. Para complementar este otro texto que leímos. Dice así la palabra de Dios, mis hermanos. Que prediques la palabra, esa es una recomendación a todos nosotros, hombres y mujeres. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Exactamente es lo que está sucediendo hoy en día, hermanos. Ese fue Timoteo, primero. Ese fue 2 de Timoteo 4, 2 al 5. La mayoría de personas se están apartando de la palabra de Dios y se están introduciendo en las fábulas. ¿Qué son fábulas? Aquello que el hombre inventa. Por ejemplo, cuidado con lo que sale en el internet, La IA. Tienes que hacer esto y échale este menjurje y este otro menjurje y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro y te va a ir bien y cuando digas estas palabras va a llegar mucho dinero. Cuidado con todo eso, hermanos. Cuidado con todo eso. Porque es Satanás el que te está enganchando. No, todo eso pásalo. Inclusive, fíjate bien, cómo Satanás dice en la escritura que la serpiente, ¿qué? Es astuta, exactamente. Te ponen ahí muchos cuadros de niños sin brazos, señoritas sin piernas, gente de pueblo, todo así con su ropa desgarrada y todo. Y no, que no me pases, que no pases aquí, que ponme ahí un amén y que no... Cuidado, hermanos, entonces son ganchos. El enemigo te quiere embabucar con eso. Hay mucha desgracia en el mundo, sí la hay, hermanos. Pero cuando la veamos físicamente, entonces podremos actuar y ayudar a esas personas. Mientras salgan ahí, ¿qué está haciendo ahora la IA? O sea, la inteligencia artificial.
Imagínate, Muchos ya fraudes. pusieron a Donald Trump y a Maduro bailando juntos. Son bien ¿Qué fuertes. puede hacer la inteligencia artificial? Son bien fuertes. Ahí- Exacto. ahí- Entonces con la inteligencia artificial te pueden poner un cuadro donde te van a convencer emocionalmente. Ay, pobrecitos, mira nada más. Y ponle ahí esto y pum, ya te embarcaron. Hay fraudes, hermanos, fraudes por Son teléfono. montajes. Pues de Son hecho, montajes, exactamente. Montajes. A donde debemos de poner toda nuestra atención y nuestros 5 sentidos es aquí, en la palabra de Dios. Aquí debemos de poner nuestros 5 sentidos, hermanos. Todo aquello es de hombres. Que sí, yo no estoy diciendo que el internet no sea bueno. Es bueno el internet solo para lo que es bueno. ¿Qué decía Pablo de la ley de Dios? Decía, la ley es buena siempre y cuando se use legítimamente. ¿Sí? Asimismo, el internet es bueno, sí, sí es bueno, para sacar información solamente, no para que te endioses con el internet. Y les repito, le decía la otra vez a una hermana, si las mujeres se pusieran la palabra de Dios en donde se ponen el teléfono celular, otra cosa sería. ¿Dónde se ponen muchas mujeres el celular? En el pecho. Si ahí pusieran la palabra de Dios, sería mejor. Bueno, así que entonces, los elementos que se unirán, al parecer ya están anunciados. Bueno, nuevamente lo leo. Así que los elementos que se unirán, al parecer ya están unidos. En esta lucha contra la verdad y la justicia están ya obrando activamente en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Y la palabra de Dios que nos ha sido transmitida a costa de tanto padecimiento, de tanta sangre de los mártires de Jesús y aún de la propia sangre de Jesús que nos ha sido transmitida la palabra de Dios. No podemos, hermanos, cerrar los ojos ante ese gran sacrificio. Dice la Escritura que no podemos desatender, ¿qué? una salvación Una tan salvación grande. tan grande como esta, hermanos. Nosotros somos los que deberíamos estar en la cruz, no Jesús. Nosotros somos los que deberíamos estar en la cruz. Pero es aquí que el Señor nos amó de tal manera, dice Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, amados hermanos, no desaprovechamos esta salvación y esta oportunidad que Dios nos brinda de poder ser salvos. Porque no es de todos, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y si estamos aquí presentes, es que Dios ya tuvo misericordia de nosotros. Amén. Así que entonces, verdaderamente, por guía de sus vidas, la incredulidad predomina de modo alarmante. No solo en el mundo, hermanos, también en nuestra iglesia. La incredulidad existe en la iglesia. Muchos han llegado al punto de negar doctrinas que son el fundamento mismo de la cristiandad. Han llegado a negar doctrinas que son bíblicas, ¿sí? Los grandes hechos de la creación, como los presenta el escritor, son inspirados por el Espíritu de Dios. Todo es inspirado y creado por el Espíritu de Dios, hermanos. Así que entonces la expiación y el carácter perpetuo de la iglesia de Dios, ¿sí?, son en realidad rechazados entera o parcialmente en gran número de los que profesan la cristiandad. ¿Sí me entendieron eso? O sea que aunque muchos son cristianos, hermanos, rechazan lo que dice la Biblia. Y muchos actúan de acuerdo al pensamiento del hombre. Véanlo de muchas maneras, hermanos. Empezando por no reunirse el día sábado. Se reúnen el día domingo. ¿Y dónde dice en la Biblia que te reúnas un par de horas? Nada Lo más. que le iba a decir, o nomás se reúnen un ratito. Exacto. ¿O dónde dice que brinques y bailes y aplaudas y dances? ¿Dónde dice eso? Exacto, son ideas de hombres que la gran mayoría siguen y pasan por encima de esto. Como le decía yo a un hermano que le llevo estudios los domingos aquí en el Tianguis. Dice que no, si yo un día de estos yo me subo de pastor y voy a empezar a predicar. Y es de que pues mi pastor también, dice ahí, pues él de repente fue nuestro pastor. Le digo, oye, ¿y tu pastor tiene autoridad de quién? ¿Cómo autoridad de quién? Pues la de Dios. Pero sí la tiene la de Dios.
Para empezar, ¿cómo empezó su ministerio Jesucristo, hermanos? ¿A qué edad empezó su ministerio Jesucristo? A la edad de 30 años. ¿Cómo empezó su ministerio? Dijo, no, pues yo voy a ser predicador y todo eso, o ¿cómo fue? No, primero fue bautizado. ¿Perdón? Fue ungido. Exacto. La unción, bien dice en Isaías 61, el Espíritu de Dios está sobre mí porque Jehová me ha ungido. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué es ungido? Es consagrarlo para el ministerio. Así como yo fui consagrado para el ministerio, me impusieron las manos ministros con autoridad para pasar la autoridad de ministro a ministro. Entonces yo no me puse aquí como pastor por decir que yo quería, no, es que yo tengo la autoridad dada por Dios. Así le dije a este hermano, y tu pastor tiene autoridad. Dice, ¿cuál autoridad? ¿Quién lo consagró? Dice, pues no, creo que nadie. Entonces no tiene autoridad para ser pastor. Así que entonces, hermanos, los hombres están pasando por encima de lo que dice la Biblia. Y a los que estamos, ¿cómo les diré? Capturados en la Biblia, tomándola como base, como parteaguas de todo, vamos a ser muy criticados, hermanos. Vamos a ser muy vituperados, muy ofendidos, ¿sí? Vamos a ser atacados. ¿Por qué? Por mantenernos en la verdad. Así que el rechazo a la verdad bíblica, los que la rechazan, no tienen una idea de cómo, o con quién se están poniendo, hermanos. Ya que es tan difícil hacer, adorar a Dios, pero tan fácil hacer un Dios ajeno de las falsas doctrinas y teorías que de hoy en día casi todas las denominaciones están aceptando todo eso. Así que entonces al representar falsamente los atributos de Dios, están presentando una falsa imagen de Dios, como lo hicieron en la Iglesia Católica. Te siguen presentando a un Cristo todavía crucificado. A un Cristo que ahora con eso del 6 de enero sale el niño Dios. Mis hermanos, Dios, para empezar, Dios no ha sido niño. Para empezar, nunca ha sido niño Dios. Y no es el Diosito, no. Ni de plástico. Exacto. Entonces, todo eso son tradiciones, por eso Jesús les decía, hipócritas, a la verdad, están enseñando doctrinas de hombres, invalidan los mandamientos de Dios por imponer sus tradiciones. ¿Sí? Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso y manifestarlo, hermanos. No se queden callados, manifiéstenlo. Manifiéstenlo, ¿por qué? Porque si se quedan callados, ¿qué sucede? El que calla, ¿qué dice el dicho? Otorga. Exacto. Entonces, se quedan callados, se hacen partícipes de sus malas obras. Así que entonces, millones de gentes han entronizado en sus pensamientos y en su corazón a un ídolo filosófico en lugar de entronizar en su corazón a Jehová de los ejércitos, que es el Dios Padre, el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo Jesús y en las obras de su creación, no adorando más que adorado un solo Dios verdadero. Así que miles y miles de millones de personas deifican, o sea, adoran, ¿sí?, la naturaleza, al paso que niegan a Dios en su creación. Dice Romanos capítulo 1, verso 25. Romanos capítulo 1, verso 25. Dice de esta manera. Romanos 1, 21, es 1, 21 al 25. Es 1, 21 al 25. 1, 21 al 25. Dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ¿sí?, como Dios. Son aquellos que entraron a la iglesia y luego se salieron, se fueron al mundo. Entonces no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y su necio corazón de ellos fue entenebrecido. Su necio corazón, ¿por qué? Porque tratan de imponer cosas que dicen que dijo Dios, cuando Dios no dijo eso. Dice el verso 22, diciendo ser sabios, se hicieron necios y trocaron la gloria o convirtieron la gloria de Dios
incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves y de animales cuadrúpedos y de serpientes. Verso 24, por lo cual dice también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí, los cuales quitaron la verdad de Dios y pusieron la mentira, honrando y sirviendo a las criaturas, ¿sí? O sea, al medio ambiente en este caso, antes que al Creador, el cual dice, es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Así que, amados hermanos, esto es